Buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Las dimensiones, ¿vale? Cuando uno toca el ámbito, los ámbitos, es una dimensión que hoy está siempre presente dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estrategias perfectas de cómo estudiar la guerra, de cómo hacer profundidad con métodos, con doctrina. Desde nuestra parte está Simón Bolívar. Desde nuestra visión, en este mundo multicéntrico y multipolar, está nuestra impronta indígena. Y en eso siempre fortalecemos nuestro sistema estratégico defensivo, del cual en unión cívico-militar perfecta estamos siempre resmantizando esa visión de ir con profundidad a hacer televisión y radio en revolución. Un saludo a todos los que están escuchándonos en este momento, desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada, en nuestro circuito radial Tribuna a nivel nacional. Un saludo perfecto, un saludo de lo que es hoy la Venezuela que sí se puede, la Venezuela de paz, la Venezuela potencia, la Venezuela que hoy, ante toda esta guerra difusa que tenemos hoy aquí, los que nos están viendo, estamos presentando un producto que es nuestra doctrina, nuestra visión de estudiar la guerra. Y los que nos están viendo por aquí, por las pantallas, en las ondas hercianas de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es una visión desde aquí, desde nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación y el Centro de Estudio Polimológico. La polimología, este fenómeno estratégico de estudiar la guerra en basamentos de lo que es la transdisciplinariedad, es decir, tema sociológico, el tema de lo que es hoy profundizar en la sociedad, en los pueblos. Y no podía faltar que ese Centro de Estudio Polimológico y Estratégico que dirige nuestro general Pérez Villamizar, igualmente el IAESEN y nuestro vicerrectorado de investigación, estemos uno como docentes, investigadores, contribuyendo, coadyuvando corresponsablemente, como lo delinea cuando empezamos, nuestra doctrina en seguridad de la nación, que está incluido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, programas que hoy se llevan un contexto de lo que es nuestra doctrina, nuestra impronta de origen y, por supuesto, todo lo que día a día se investiga y con humildad lo transmitimos tanto en tu televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como en nuestro circuito radial Tribuna que estamos activados. Saludar a nuestro circuito comandado por nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, y desde aquí, con nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro general de brigada Suárez Rodríguez, postdoctor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro coronel Medina Zambrano, vicepresidente, y nuestro coronel Bencí Guerrero, que está activado pronto, está con nosotros aquí en la televisora. Son esa fórmula perfecta de construir y hacer televisión y radio. Y hoy tenemos a nuestro amigo, hermano, Rafael Argote. Fíjate, toqué un tema que está aquí en la Constitución y en lo que es hoy la doctrina de nuestra guerra difusa, que es, por supuesto, la seguridad de nuestro Estado-Nación, el estudio de la guerra, el estudio de lo que es hoy una guerra difusa, implementada por
el señor Biden, antes era Trump, y por supuesto Obama, que el vicepresidente era Biden. Tenemos hoy muchos temas que tocar, fíjate, en la América Meridional, ese concepto del padre y el general en jefe Simón Bolívar, de ver hoy lo que está ocurriendo, de verdad, de ese rompimiento epocal de lo que ocurrió ahorita en Chile, de lo que está ocurriendo ahorita en la Colombia, en Cali, en todos esos lados, pero también condenar hoy en esa cosmovisión lo que ocurre contra el pueblo de Palestina. Bienvenido al programa. Gracias. Rafael, siempre con esa visión. Claro. Tú que fuiste dirigente estudiantil cuando aquí no se podía protestar, cuando aquí existía era la mal llamada violencia del Estado. La mal llamada peinilla y los disparos. ¿Cuántos estudiantes murieron aquí? Tuvo que llegar Chávez para mandar para todo, sí, con esta Constitución. Porque eso hay que recordarlo. Uno cuando habla de todos estos conceptos es recordar los actores reales de lo que fue la vida universitaria. Uno lo puede decir con claridad. Uno como pues dirigente estudiantil de nuestra Universidad Central de Venezuela sabe lo que es en ese momento pedir presupuesto. Hoy es diferente porque hay un Estado social, un Estado que reivindica los derechos entre eso la educación. Bienvenido, Rafael. Claro, bueno, la diferencia en esa época de esta es evidente. Nosotros hemos sufrido en los últimos 10, 12 años dos formas que hemos llamado de guarimba tremenda. Una fue en el 2014 con la llamada a la salida, encabezada por el prófugo de la justicia Leopoldo López, y la otra fue la estrategia perfecta que jugó el imperio en ese momento en el 2017, donde también hubo una guarimba ya mucho más, digamos, preparada, mucho más canalizada de alguna forma por la fuerza de la oposición. Prácticamente conformaron un ejército de jóvenes a quienes le pagaban, los financiaban de distintas maneras, los financiaban con dinero, los financiaban con drogas, los financiaban con esperanza para tratar de sacar al gobierno del comandante Maduro. Y la respuesta del Estado venezolano en ese momento en los dos contextos, en el contexto de la salida del 2014 y en el contexto del 2017, siempre fue preservando la vida humana, preservando los derechos humanos de los que protestaban, a pesar de que los que protestaban asumían, digamos, actitudes altamente violentas, prácticamente estaban enfrentados en un proceso de subversión frente al Estado venezolano. Muy diferente a lo que la respuesta que ha dado el Estado colombiano. Prácticamente ya hay más de 57 muertos en menos de 19 días. La muerte es un hecho cotidiano en Colombia, pero hemos podido ver en el marco de este llamado a paro que ha hecho la sociedad colombiana ante la posibilidad de profundizar los tributos, los impuestos, básicamente con el interés de adquirir armamento sobre la base de la estrategia que tiene el imperio norteamericano contra la revolución bolivariana. Pues ante esa respuesta contundente del pueblo colombiano, la respuesta del Estado colombiano, del gobierno del señor Iván Duque, ha sido una respuesta de guerra. Prácticamente han visto sus connacionales como unos enemigos y la respuesta ha llevado al uso de armamento prohibido en el mundo, prácticamente solo usado por los gobiernos genocidas de Israel y los gobiernos que intentan atacar al pueblo palestino, prácticamente con un armamento de guerra que han usado principalmente en la ciudad de Cali y en las principales ciudades de Medellín, pues que, como ya decimos, ha producido más de 57 muertos y más de 1.200 heridos en este sentido.
De manera que estamos en presencia de dos formas, dos maneras desde el punto de vista de lo que es mal llamada democracia, de cómo una supuesta democracia que han tratado de vender en el mundo como una democracia modelo, ¿verdad? En las primeras de cambio frente a la protesta cívica, utiliza armamento de guerra y trata de amedrentar al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo colombiano aparentemente ya llegó a un estado de entender que no puede seguir soportando la estrategia de estos gobiernos uribistas, que lo único que tienen como objetivo es profundizar la pobreza, profundizar las desigualdades y no garantizar ni siquiera los derechos naturales, el derecho a la salud, el derecho a la educación del pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano pues ha demostrado una fortaleza frente a la violencia de la represión inusual que ha usado el Estado colombiano. Ha entendido que independientemente de esa violencia no puede echar marcha atrás, porque echar marcha atrás simple y llanamente no es garantía de la vida de los que han salido a la protesta, ni siquiera la protesta pacífica, porque hay que decirlo, no ha habido respuesta. En el conteo de heridos y en el conteo de muertos no aparecen los miembros del Estado. Todos los muertos y todos los heridos los ha colocado el pueblo colombiano, los que están en el proceso de la protesta. Rafael, mira, pareciera, ¿no?, con todo esto que estamos conversando, que en esa visión, en esta nueva centuria que estamos empezando prácticamente, porque lo que tenemos son 21 años, hay cambios estructurales, porque yo creo, dentro de todos los estudios que nosotros estamos haciendo, que el capitalismo, el imperialismo busca es en la sociedad meterse en la estructura. ¿Para qué? Para hacer todo eso que está hoy operacionalizado en el tema de Chile, en el tema de Colombia, Perú. Es decir, es un cambio epocal hoy que puede sentir de parte de los pueblos en contra de una rebelión válida, una rebelión política de volver a los gobiernos sociales. Bueno, evidentemente, recuerda que la época neoliberal más fuerte trajo como consecuencia fundamentalmente una desigualdad impresionante en los pueblos de América Latina. Prácticamente de los 600 millones de habitantes que tiene, digamos, América Latina, más del 60% estaba en pobreza. Y más del 40% estaba en pobreza extrema, lo que llaman pobreza crítica. Y esa situación de alguna manera fue digamos, trastocada, fue violentada por la irrupción en la República Bolivariana de Venezuela de la presencia del comandante Chávez y la presencia también de estos análisis, de este interés y de esa visión que tenía el comandante Chávez de entender que un proceso revolucionario no podía ser un proceso, digamos, individual de un solo país, sino que tenía que irse en el contexto de toda la región. Y en ese sentido trabajó no solamente para impulsar los valores sociales y los elementos sociales de la sociedad venezolana, sino también para que América Latina entendiera que tenía que meterse en el camino de la nueva realidad. El mundo no podía ser un mundo unipolar, el mundo tenía que ser un mundo multipolar. Y el presidente Chávez desde el principio planteó la necesidad de que hubiesen centros de polos de poder en las distintas regiones del mundo, para que realmente hubiese un equilibrio en el mundo, para que realmente hubiese una estabilidad mundial, porque tal como se venía manejando a raíz de la caída del muro de Berlín, a raíz de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, prácticamente entonces quedó el mundo en manos de unipolar, en manos de los Estados Unidos, quien se saltó o se vio con el derecho a saltarse el derecho internacional y prácticamente le pasó por encima a
todas las resoluciones que tomaban los países del mundo en la Organización de las Naciones Unidas, porque bueno, ellos impusieron no solamente su poderío económico, sino también impusieron su poderío militar, que era lo que de alguna manera venía sustentándolo en todo este proceso. Se vienen dando también, y es importante decirlo, que en el marco de este proceso de transformación que impulsa fundamentalmente el presidente Chávez junto con el presidente Kirchner y con el presidente Lula para darle un vuelco a la región latinoamericana, principalmente la región suramericana. En este proceso surgen nuevos elementos, nuevos actores en el mundo que irrumpen con potencialidades y con el reclamo real de ejercer un poder, de ejercer de tener un puesto en el mundo. Es el caso de China, es el caso de India, es el caso del mismo Brasil, de Rusia, quienes irrumpen en el mundo reclamando sus espacios como tal y hablando también el lenguaje que en ese momento impulsaba el comandante Chávez de la multipolaridad, un mundo multipolar, un mundo con equilibrio, y que bueno, simple y llanamente se da ese proceso importante en América Latina, ese decenio que algunos llaman el decenio del progresismo, que ya se han escrito libros, bastante literatura sobre este decenio, en donde, bueno, no solamente está el comandante Chávez en Venezuela, es la llegada de Néstor Kirchner en Argentina, es la solidaridad que muestra Venezuela con el país de Argentina cuando estaba en una situación de quiebre económico, es la posibilidad de intercambio que desarrolla Venezuela junto con Argentina y con Brasil, pero un intercambio ya no netamente monetario, sino un intercambio sobre la visión de trueque, de que cada quien utilizara sus potencialidades para preservar y elevar la condición humana y de vida de sus pueblos. La llegada de Evo Morales en Bolivia, la transformación de Bolivia, es decir, es la creación de UNASUR, es la creación de la CELAC, es la creación del ALBA, es decir, un avance extraordinario que tuvo la región en ese aspecto, donde privilegiaba fundamentalmente la condición humana, donde se privilegiaba fundamentalmente los derechos humanos. Eso es lo que intentó violentar en los últimos 6, 8, 10 años los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos pierde espacio en el mundo, una vez que irrumpe China como potencia económica, una vez que irrumpe Rusia como potencia militar, una vez se trastoca lo que es el plan de la primavera árabe que se había planteado los Estados Unidos para controlar toda la faja de petróleo del Medio Oriente y darle fortaleza al Estado de Israel. Una vez se presentan las resistencias de esos pueblos, en ese sentido, entonces el Imperio norteamericano vuelca la mirada nuevamente hacia América Latina trata de imponer un cerco a la revolución bolivariana, a la revolución nicaragüense y a la revolución cubana. Y en ese sentido, pues lanza una estrategia en donde se conforman, donde se deja de desconocer algunos elementos bilaterales regionales, como es el caso de Mercosur, como es el caso de UNASUR, donde se crean nuevas organizaciones, nuevos centros organizacionales, como es el caso del Grupo de Lima, donde se fortalece la Organización de Estados Americanos, donde prácticamente se le da cabida a toda la estrategia política de guerra híbrida y de guerra multifactorial al Imperio norteamericano, y bueno, se da un proceso nuevamente de llegada y de dependencia de estos estados como Argentina, como Perú, como Ecuador, al Fondo Monetario Internacional, y donde nuevamente los elementos que se habían alcanzado en ese decenio importante, donde los gobiernos progresistas habían hecho esfuerzos para sacar a sus pueblos de la pobreza en que estaban sumergidos, bueno, regresa el neoliberalismo, regresa las angustias,
regresa las pocas posibilidades de desarrollarse como seres humanos. Y bueno, simple y llanamente lo que estamos observando hoy con la extraordinaria victoria del pueblo chileno, lo que estamos observando desde el 2019 para acá, de la irrupción de la protesta en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, es simple y llanamente los reclamos, la expresión de reclamo que tienen los pueblos latinoamericanos frente a unos gobiernos que no han entendido que sus pueblos habían alcanzado desarrollos sociales y que no podían de regresarse a aquellos estados de pobreza y aquellos estados de marginalidad a que los habían sumido los gobiernos neoliberales, en donde, bueno, muchos nombres famosos encabezaban de presidentes latinoamericanos, encabezaban ese proceso. Uno de esos pues tiene que ver con estos señores Menem, con estos señores Carlos Andrés Pérez, bueno, todos estos señores que fueron los padres del neoliberalismo en América Latina. Fíjate, vamos a ir a una pausa, ¿no? De verdad que quiero agradecer de verdad esa hoja de ruta que describiste de lo que fue América Latina, porque en ese momento, cuando llega Chávez, estaba en pleno apogeo lo que es hoy un rompimiento epocal, pues, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante los modelos neoliberales. Me recuerdo a John Segalreck, periodista estadounidense, sí, con esa cosmovisión socialista, que estuvo al lado de Pancho Villa y estuvo igualmente llevando todo lo que era la revolución rusa en ese momento, lo que es la revolución de octubre, que dejó especificado esos dos hechos en la centuria del siglo XX. Y culminamos esa centuria con la llegada de nuestro comandante Chávez. Y hoy, empezando esta nueva centuria de lo que es la era de lo que es las redes sociales, es decir, de ese mundo global, vemos cómo la revolución bolivariana está combatiendo contra la mediática internacional. Estamos en una cosmovisión viendo hoy, como tú lo decías, y te agradezco, ¿verdad?, tu participación activa como estudioso de varios temas estratégicos, cómo estamos viendo en esta centuria, empezando en el 2021, sin duda que los pueblos están resurgiendo en contra de lo que dejó un Chile con Pinochet, lo que dejó igualmente hoy, lo que está aconteciendo en Colombia, ¿eh? Y por supuesto, en esta centuria volver con una Bolivia que retomó un hilo estratégico como lo es la visión de lo que es esa clase indígena que hoy está vigente en nuestra visión de romper con el colonialismo y romper con el capitalismo. Vamos a una pausa, estamos hablando con el profesor estudioso, teniendo una visión, una cosmovisión de ver lo que es la América y el mundo multicéntrico y multipolar, Rafael Argote. Vamos a una pausa y lo que nos están escuchando de verdad no podía faltar en el circuito radial Tiuna, con tanta impronta. Nos vamos a ir con Bonita como Millano, de Arístides Díaz. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos otra vez, ¿vale? Algo perfecto que estamos tocando temas. Toqué a John Segalreck, porque tuve que hasta esconderme el teléfono. De verdad que ustedes me disculpan al 04-12-020-5263, porque es una cosmovisión hoy de entender lo que es la mediática, la prensa, la comunicación social en ejes profundos, de cómo hoy vemos que se le dio un golpe. Y hoy, en esta aldea global, porque estamos hablando de una nueva centuria,
los que nos están escuchando en cualquier parte de nuestro territorio, gracias al al teniente Fragato Urbina, que está ahorita en los controles de Radio Tiuna. Todos los que nos están escuchando, es importante ver el esfuerzo y la maquinaria y el dinero de esos tanques en función de mantener una mentira y utilizar en esta centuria, cuando aparecen las redes sociales, sin fin de medios de comunicación que alteraron lo que era la tradición de la radio, la televisión, la prensa impresa. Es decir, en este nuevo tiempo, hoy vemos cómo hay un Estado colombiano que tiene una historia fatal con la muerte de Gaitán. Vemos hoy, en esta nueva centuria, que en Chile, con un gobierno dictatorial, matan y asesinan a Allende. Es decir, por eso es que recuerdo a John Segal, que cubrió en su momento la Revolución Mexicana. Revolución que dejó un contexto en la centuria anterior. Igualmente fue por varias partes del planeta en su momento y cubrió igualmente en esos 10 días que estremecieron al mundo en un producto que él hizo, que es la Revolución de Octubre. Es decir, hoy vemos como un John Segal se le da una connotación ante la mediática, ante lo que hoy se les escapó de las manos. Es decir, lo que hoy está aconteciendo, que son los pueblos con conciencia que están volviendo a un cauce estratégico. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, lo que podemos ver en Colombia es la derrota también de los medios de comunicación. Es decir, todos sabemos que en Colombia prácticamente lo que hay 2 o 3 canales, muy pocos canales de televisión independientes, y en el caso de la prensa escrita, que ha perdido fortaleza frente a las redes, pues hay 2 o 3 periódicos importantes. El resto de los medios de radio prácticamente están trabajando en un solo sentido hacia los polos de poder existentes en Colombia, que no es otra cosa que la oligarquía santanderista. Y bueno, la expresión en este momento es un cúmulo de situaciones que se vienen dando. Ya había habido en Colombia hace 2 años un enfrentamiento entre el pueblo y el Estado colombiano, un intento de reformular y de reformar más, de profundizar la privatización de la educación, de la salud, y ahora con esta reforma tributaria pues nos encontramos de que en el marco, pues en el intento serio de ir posesionando una dinámica en el cual se plantea la posibilidad de una guerra con Venezuela para tratar de cortar lo que aparentemente ya es un elemento claro en la población de Colombia, que es que el uribismo no va a ganar las elecciones, en las próximas elecciones presidenciales, y la oligarquía sabe que una derrota de ese sector significa una debacle para la actividad económica que impulsa la oligarquía santanderiana. Pero yo quería referirme a la derrota de los medios en Colombia, porque si hay un país donde prácticamente la mediática tiene una sola línea de trabajo, es en Colombia. Y es a través de las redes, a través del mundo global, de la globalización, de la información, que se viene dando la batalla. Es a través de los medios de redes sociales que conocemos la violencia de la represión del Estado en este momento, de cómo el Estado colombiano está reprimiendo al pueblo, que está pacíficamente expresándose de diversas formas culturales, de diversas formas pacíficas, frente a un Estado que la única respuesta que tiene es emplear la violencia, las armas, las balas, para producir esta gran cantidad de muertos y de heridos en menos de 20 días que llevan de combate. Es decir, Colombia, Chile,
Perú en este momento que está viviendo un proceso, digamos, electoral, están dando una dinámica, están desarrollando una dinámica que, bueno, que expresa la derrota de los medios, porque si algo sabíamos nosotros o teníamos en cuenta de las elecciones chilenas, es que la mayoría de los expertos opinaban que los partidos tradicionales en Chile habían secuestrado el proceso constituyente y que habían logrado pacificar a la población, y ellos habían canalizado a través de sus partidos tradicionales la votación, porque bueno, ellos hicieron esfuerzos por por minimizar la Asamblea Constituyente, metieron elecciones, una especie de mega elecciones para bajar la participación de la gente en Chile, y bueno, tenían las encuestas en ese momento, decían que ellos habían logrado controlar esa situación, que habían logrado bajar los niveles de participación del pueblo chileno, y que bueno, y que habían logrado canalizar la votación hacia los sectores, digamos, que tenían mayor poder económico para hacer una campaña. Los resultados el sábado y el domingo fueron totalmente distintos. Es decir, la población salió a buscar lo que en el 2019 había conquistado en la calle, pues la transformación, el cambio, la constitución, la transformación de la constitución de Pinochet, la derrota a la derecha, la derrota al neoliberalismo, la profundización de los derechos del pueblo, porque bueno, hay que ver también la conformación, ahí ganan los independientes. Pues no sabemos si estos independientes pueden tener unas inclinaciones. Lo más claro de las inclinaciones de estos independientes es que son antineoliberales. Eso es lo más claro. O sea, a lo mejor son gente de izquierda, centroizquierda, son de izquierda, algunos son de derecha, pero son de derecha moderada. Y lo que más claro tiene la gente en este proceso que hemos vivido en Chile es la transformación de esa constitución de Pinochet, que no les permitía hacer cambios profundos en la sociedad chilena. Hoy, con la falta de posibilidad de vetar las transformaciones y los cambios que se van a proponer, con la presencia de sectores antineoliberales que salieron electos, con la presencia de algunos sectores de izquierda, entre los que se encuentran pues, los partidos comunistas de Chile y sectores del Frente Amplio, puede darse un vuelco a esa constitución y darle mayores posibilidades reales a la población de alcanzar, digamos, conquistas sociales, es decir, la educación gratuita, que en Chile no hay educación gratuita, la salud, el acceso a la salud gratuito, que en Chile no hay acceso de la salud, como tampoco lo hay el acceso a la salud gratuita en Colombia, como tampoco lo hay el acceso a la salud gratuita en Perú, como tampoco hay el acceso a la educación. Prácticamente lo que existe es la pirámide educativa, los más altos son los que van alcanzando los niveles más altos, creando una desigualdad en esos países que prácticamente raya a la violencia, pues, porque toda desigualdad social, toda desigualdad en un país, todo lo que no signifique oportunidades para los seres humanos es violencia frente a esos seres humanos. De manera que estamos ahorita en presencia de una situación histórica en dos países realmente donde el neoliberalismo apostó prácticamente con la fortaleza del dominio que tenían, digamos, sobre la sociedad, el dominio de los medios, el dominio militar, el dominio político que ejerce la oligarquía colombiana en el Estado colombiano, de la misma manera como el dominio social, el dominio político y el dominio militar que ejerce la oligarquía chilena en Chile a través de la Constitución que dejó el señor Pinochet, que fue producto fundamentalmente de sangre y fuego, porque prácticamente en Chile lo que hubo fue un genocidio. Todavía recordamos y cantamos con dolor lo que fue el golpe de Estado en 1973 contra el presidente Salvador Allende y lo que significó
estar preso en el Estadio Nacional y la gran cantidad de luchadores sociales chilenos que fueron prácticamente torturados y asesinados en ese Estadio Nacional que por cierto hay que decirlo, guarda una gradería especial para el recuerdo de esos asesinatos. Es decir, en el Estadio Nacional de Chile hay un sector que no se ocupa prácticamente porque en ese espacio están sentados en ese juego, cuando se da ahí un juego de fútbol, los compañeros que fueron masacrados por las fuerzas militares chilenas en el Estadio Nacional. De manera que estamos viendo la irrupción de los pueblos que exigen básicamente mejora, condiciones sociales, el acceso a la educación, el acceso a la salud, que en algún espacio tendremos que llamarlo Revolución Chilena, en algún espacio tenemos que llamarlo Revolución de Colombia. La verdad es que no les ha servido a los medios de comunicación el coco del comunismo, el coco del madurismo, porque ese es otro elemento que han usado los medios de comunicación, tanto colombianos como chilenos como peruanos. Es decir, justificar que todo esto lo ha impulsado Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro se ha insertado en la población colombiana y se ha insertado en la población chilena para impulsar todos estos cambios, y no quieren comprender de que, bueno, los pueblos dijeron basta y echaron a andar, y ahora en este momento están en un proceso de transformación importante que pueden tener un impacto. Esta victoria del pueblo chileno sobre el neoliberalismo, esta victoria que logre incluso quitarle la posibilidad de veto a la derecha chilena, porque bueno, como ustedes saben, la Constitución de Pinochet hablaba de que para hacer cualquier cambio de esa Constitución en una convención constitucional, como ellos la llaman, tenían que tener el aporte del 66%, de 2/3 de la gente para transformar. Es decir, que ellos con el 30% de los diputados en esa convención constitucional podían vetar cualquier intento de transformación profunda. Es decir, por ejemplo, el caso de la educación privada, que si los constituyentes se planteaban la transformación hacia la educación pública, la derecha podía vetar y no se podía dar esa transformación. Con la correlación de fuerza que surgió el domingo en Chile, las posibilidades de veto de la derecha reacia, de la derecha transnacional, de la derecha comprometida con el imperio, de la derecha que está violentando, que está empobreciendo al pueblo de Chile, se ve minimizada porque no alcanzó el tercio necesario para hacer la política de veto. Y si bien es cierto, entraron unos 24 constituyentes de los partidos del señor Largo y de la señora Bachelet, es muy cuesta arriba que esos señores puedan aliarse ante la estrategia de veto, porque la irrupción de las fuerzas, digamos, independientes, la manera como alcanzaron los curules, los sectores independientes, que son básicamente antineoliberales, que son personas que están contra las políticas neoliberales, es muy fuerte, y eso es una masa de votación y una masa de pueblo que evidentemente en el marco de una democracia se estarán disputando. Hay detalles interesantes. La alcaldía de Santiago fue ganada por una joven militante del Partido Comunista de 30 años de edad, no recientemente participó hace 6, 7 años en las movilizaciones iniciales por una educación gratuita universitaria en Chile, y hoy es la flamante alcaldesa, así como la posibilidad de algunos comunas que fueron ratificadas, algunos alcaldes como el alcalde Jardué, que fue ratificado con el 80% de la votación, siendo un hombre de izquierda con tendencia que levantó las banderas antineoliberales con fuerza, incluso antes del proceso de enfrentamiento del pueblo chileno contra la oligarquía, contra el señor Piñera. El señor Piñera, que salió el domingo tratando de montarse nuevamente en la ola
de montarse en la ola, pero que bueno, que era evidente que había sido totalmente derrotado por el pueblo chileno. Estamos en presencia, Luis y queridos compañeros, de una situación histórica, de un elemento histórico que va a incidir evidentemente en la situación de Colombia, va a incidir evidentemente en la situación de Perú, que las elecciones son el próximo mes, y donde bueno, se debaten dos tendencias. Una tendencia tradicional, de alguna manera representada por esta señora Fujimori, y una tendencia que irrumpe desde abajo, que tiene propuestas antineoliberales, y que, bueno, pudiéramos colocarlos en el marco del centro izquierda, y que, bueno, viene de la razón misma del pueblo, que es la que representa el profesor Castillo en este momento en Perú. Entonces estamos en presencia de cambios, y las elecciones que vienen en el futuro tienen que ver con Venezuela, con Bolivia y efectivamente con Perú, que es la que viene desde el punto de vista presidencial. Sí, bueno, fíjate, vamos a ir a una pausa y que nos vamos con ese famoso, el joropo que yo canto, ¿vale? Con Julio Pantoja, gracias a nuestro primer teniente Simón Urbina, ¿vale? Porque estamos aquí resmantizando la comunicación. Estamos buscando lo pequeño, lo cotidiano, lograr profundizar de lo que es en esta nueva centuria, lo que ocurre hoy, lo que está ocurriendo y el por qué y cuáles son las causas, entre eso la mediática mundial, las grandes corporaciones, de todos los tipos, porque es un rompimiento epocal lo que ocurre ahí en Colombia. Es recordar a Gaitán, es recordar a Allende, es recordar a la Bolívar que se construyó, Bolívar que construyó la América Meridional, y fue la doctrina Monroe, que hoy está todavía ahí, y nosotros con nuestra doctrina bolivariana, irrumpiendo con un gobierno social, y como tú lo dijiste hoy, que próximamente con los comicios que ya anunció nuestro Consejo Nacional Electoral para elegir todos los nuevos líderes desde las gobernaciones, las alcaldías, los consejos legislativos, todo lo que es la nueva cosmovisión con un consejo electoral, ¿verdad? Hoy, esa fórmula perfecta de nuestros nuevos rectores autónomos e independientes, consejo electoral hoy que lustra lo que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así está haciendo ese mundo multicéntrico, multipolar. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Estamos aquí con nuestro sargento Sala, nuestro sargento Sabiñón, sargento Morales, está nuestra teniente Cáceres, ¿vale? Con nuestro primer teniente también García, en esta fórmula perfecta de construir y hacer televisión. Igualmente está el sargento Mayora, todo ese equipo perfecto de la televisión de la Fuerza Armada con nuestro primer teniente allá en el circuito radial Tiuna. Ahorita gracias a esta visión, gracias Urbina, esta fórmula perfecta de construir y hacer radio y televisión es la comunicación militar. Saludar a nuestra brigada de comunicaciones 4 de febrero, Bricoma, igualmente a nuestra dirección de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, DICOFAN, un saludo allá con todos estos profesionales estratégicos que tenemos. Ahora, volviendo a un tema, ¿no? Porque hemos tocado hoy cambios epocales dentro de esta América Meridional, pero no podemos dejar atrás un poco lo que está aconteciendo entre Siria y entre lo que es hoy los bombarderos contra el pueblo sirio.
esas agresiones contra el pueblo sirio como también las agresiones del pueblo palestino. ¿Qué visión tenemos? Es decir, está todavía el imperio colonial metido en Israel. Sí. Porque ya Biden parece que en estos días andaba como conversando, metiéndose allá en el tema entre lo que es hoy un derecho para el pueblo palestino de tener un Estado, de ser un Estado como lo es, y se le niegue esas posibilidades ante ese colonialismo, pero igualmente saludar al pueblo sirio, porque siguen todavía agrediendo a ese pueblo. Sí, evidentemente, bueno, estamos frente a mi juicio lo que es la paralización de lo que es la estrategia de la primavera árabe que tenían los Estados Unidos. La derrota que han sufrido en Siria fundamentalmente. Ustedes saben que los Estados Unidos se planteó el control desde la visión de la primavera árabe, el control de toda la faja del Medio Oriente, y atacó con fortaleza no solamente Irak, atacó a Libia, y fue exitoso cuando atacó a Libia. Logró derrocar al presidente Gaddafi y asesinarlo. Todos observamos estupefactos cómo la señora Hillary Clinton celebró el asesinato del presidente Gaddafi de una manera cruel, porque no tiene ningún otro calificativo, la manera como el imperio norteamericano asumió el asesinato del presidente Gaddafi. Y observamos también cómo visualizamos el asesinato del presidente Saddam Hussein, que de alguna forma, y hay que decirlo, había sido aliado de los Estados Unidos en esa guerra de 10 años contra Irán, porque si hubo un comodín para enfrentar la revolución islámica iraní, fue Irak a través del presidente Saddam Hussein. Pero ante la posibilidad cierta de cercar al pueblo iraní y la necesidad de desaparecer de una vez por todas al pueblo palestino, se plantea la estrategia de la primavera árabe. Y en ese camino se da el traste no solamente con Libia, sino también se da el traste con Irán, y parte importante de esa estrategia de la primavera árabe era el control que podía tenerse en Siria, que como todos sabemos es una región, es un país con una significación en el marco histórico de religión del pueblo árabe como tal. El pueblo sirio, con el apoyo de la fortaleza militar de la Federación Rusa, logró contener la fuerza de Esquiroles, la fuerza digamos, conformada por lo que se llamó el ISIS, lo que se llamó prácticamente una fuerza de mercenarios que logró conformar a través de las contratistas privadas del imperio norteamericano. El pueblo sirio logró derrotar. Todavía quedan ahí restos de situaciones, intentos ya directamente del ejército norteamericano de mantener algunos espacios, algunos territorios en esa frontera turca-siria, pero es evidente que la mayoría del territorio que controlaba ISIS, la mayoría de territorio que controlaba las fuerzas mercenarias, han sido reconquistadas por las fuerzas armadas sirias, repito, con el valor y la fortaleza militar de la Federación Rusa. Es decir, la Federación Rusa emerge en el mundo buscando su espacio natural, esa Rusia que fue de alguna manera, digamos, el centro que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial en cavar la tumba del fascismo alemán. Esa Rusia que desde Leningrado,
desde Moscú, surgió en 1942 para derrotar al fascismo, para derrotar a las fuerzas alemanas y conquistar y llegar hasta Berlín, hasta 3 meses antes que llegaran las fuerzas, entre comillas, aliadas, que jugaron y apostaron a la derrota del Ejército Rojo por parte del ejército alemán, porque en el marco de lo que era la geopolítica de 1940, para poder ejercer de alguna manera el liderazgo que fundamentalmente ejerció los Estados Unidos jugaron y armaron y apoyaron a las fuerzas alemanas en la invasión a la Unión Soviética, y apoyaron y apostaron al control de las fuerzas alemanas a todo el territorio de la Unión Soviética. Pero el Ejército Rojo, encabezado fundamentalmente por el Joseph Stalin y por el mariscal Zhukov, supo batallar, el pueblo soviético supo desarrollar y conquistó una extraordinaria victoria que no es la que nos cuentan las películas norteamericanas. Quienes llegan primero a Berlín y quienes incrustan su bandera en lo más alto de las torres del Reichstag es el Ejército Rojo. Cuando el Ejército Rojo llega a Berlín y toma el control de Berlín y derrota a las fuerzas de Hitler, simple y llanamente los Estados Unidos todavía estaban por los caminos de Italia y por los caminos de Francia. De manera que ese mismo Ejército Rojo que hoy se expresa en la fortaleza militar de la Federación Rusa es lo que ha permitido derrotar al Imperio norteamericano y derrotar la estrategia de la Primavera Árabe. Hay que decirlo que en el campo de esa estrategia de la Primavera Árabe se tendría, los Estados Unidos se planteaban la posibilidad de potenciar a Arabia Saudita como su socio petrolero que es, y ha permitido, de la misma manera como ha permitido que los israelíes hayan prácticamente acabado con el pueblo palestino y lo hayan confinado prácticamente a la franja de Gaza, ¿verdad? Han permitido que Arabia Saudita intente hacer lo mismo con el pueblo de Yemen, en el objetivo de tomar los espacios petroleros del pueblo yemení y controlar esa fuerza petrolera. De manera que nosotros hoy, como revolucionarios, condenamos los ataques que ha hecho el pueblo, que se han hecho contra el pueblo palestino, condenamos y somos solidarios con el pueblo yemení, con sus fuerzas revolucionarias que se mantienen en resistencia. Condenamos el viraje que trata de hacer el Partido Demócrata, el señor Joe Biden, para tratar de mantener el control del Medio Oriente, que bueno, que significa petróleo, y que bueno, hoy de alguna manera hay una batalla, porque hay que decirlo también, hoy en Florida, hoy en algunos estados de los Estados Unidos está escaseando la gasolina, y de alguna manera pues eso se deriva y eso va a traer como consecuencia un reacomodo en el mundo desde el punto de vista de lo que es la visión petrolera. Y bueno, nosotros como pueblo y como revolución lo que nos toca es avanzar en el camino de la solidaridad con estos pueblos hermanos, con el pueblo de Siria, con el pueblo de Palestina, con el pueblo yemení, de Yemen, para, digamos, garantizar la solidaridad y el desarrollo humano de esos pueblos que el Imperio norteamericano de alguna manera quiere someter para tener el control total del petróleo del Medio Oriente y tener las condiciones necesarias para atacar la revolución iraní. La revolución iraní que ha demostrado ser una revolución solidaria con la revolución bolivariana, porque hay que recordar aquí en los momentos más difíciles, y esto no se dice mucho en los medios de comunicación, cuando hubo el ataque del Imperio norteamericano contra el pueblo iraní, el presidente Chávez llegó hasta allá, hasta el pueblo iraní, hasta entrevistarse con el ayatolá, llevar petróleo y gasolina venezolana al pueblo iraní. Y hoy, cuando el Imperio norteamericano trata de derrocar a la revolución bolivariana, nosotros hemos sentido la solidaridad
del pueblo iraní. Entonces tenemos que tener claro que lo que ocurre en el Medio Oriente no es otra cosa sino el control económico del mundo que permitirá de alguna manera el control militar, porque lo que mueve las fuerzas militares es la energía, en este caso la energía petrolera, que es con la que se mueve básicamente tanques, se mueven aviones, se mueven barcos. Y evidentemente el imperio norteamericano quiere asegurar esos espacios para asegurar su presencia unipolar en el mundo. Y cuestionar y romper esta batalla que se viene dando por un mundo multipolar, una batalla que se viene dando por un mundo mucho más justo, mucho más equilibrado, que fue la visión de nuestro comandante Chávez. Nosotros nos insertamos de alguna manera en este proceso que llevamos 22 años dentro de esa estrategia y por eso de ahí surge esa visión del plan de la patria, de ahí surge la necesidad como primer objetivo estratégico de nuestra independencia, como lo planteaba el comandante Chávez, la necesidad de profundizar las relaciones humanas en el marco del socialismo, la necesidad de construir una Venezuela potencia con sus propias potencialidades, esta Venezuela que está surgiendo a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, una Venezuela que contribuya a un mundo multipolar que es nuestro cuarto objetivo estratégico y una Venezuela que sea capaz de preservar la vida humana a través del medio ambiente, que es nuestro quinto objetivo estratégico del plan de la patria. Además, de manera que nosotros aunque nosotros estamos dando nuestra propia batalla, producto de nuestras sanciones, nuestro bloqueo, no es mentira que toda esa onda sísmica que ha significado la irrupción del comandante Chávez, la irrupción de la revolución bolivariana, hoy hace esfuerzos reales en América Latina. Y lo que venimos observando, lo que venimos analizando de la repercusión que tiene la fortaleza de las conquistas sociales del pueblo venezolano en el seno, alrededor, en el entorno, en el punto y círculo de América Latina, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, son razones fundamentales que expresan la pegada que ha tenido la revolución bolivariana y por eso ese afán extraordinario del imperio norteamericano de someter a la revolución bolivariana. Hoy nosotros estamos avanzando en el marco de la visión de nuestra democracia bolivariana y en el marco de la conquista del socialismo, estamos avanzando hacia un nuevo proceso electoral, a la profundización de la participación protagónica que significa la democracia bolivariana, avanzar con participación de todos los sectores en el país, que tengan representación, que tengan fortalezas en alcaldía, que tengan fortalezas con concejales, que tengan fortalezas con diputados en los consejos legislativos. Las elecciones de los próximos 24 gobernadores, que es fundamentales. Se le ha dado garantía a todo el mundo con la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, donde están presentes todas las fuerzas, porque bueno, la presencia ahí del rector Enrique Márquez, que representa al grupo de los 4 de la oposición, la presencia del señor Roberto Picón, que representa los intereses de la burguesía más rancia del pueblo venezolano, le da garantía a todos los sectores para la participación honesta y la participación cristalina en las próximas megaelecciones, que según el Consejo Nacional Electoral de nuestro país van a ser el 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, que eso es importante resaltarlo en este momento. Te iba a decir eso, de verdad, primero quiero, antes de despedirnos por este momento, porque vamos a un último momento, se nos ha hecho corto el programa. Mire, ¿cómo nos manda mensaje de esa unión cívico-militar perfecta? Rey de los Andes, Rey de los Llanos, igualmente Sodi Capital, Sodi La Guaira. Bueno, imaginémonos hoy, es el mundo militar, pero es un agradecimiento a ustedes, pero también saludar a Nueva Esparta, Táchira, Mérida, saludar a la Sodi Mérida, mi general Ferrer por allá, pero también a Mérida, Apure, Barquisimeto, Apure como siempre, nos escuchan y nos miran, Barquisimeto, Lara,
el estado La Guaira. Mira, nos están llegando bastantes mensajes, se nos ha hecho corto, de verdad. Este programa, como siempre, es referente informativo. Y hoy voy un poco, día perfecto, 21 de noviembre. Recordar hoy que un Consejo Nacional Electoral con los postulados estratégicos de nuestra Constitución da como siempre, porque no ha bajado la credibilidad de parte nuestra de lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral todos estos años. Pero la participación de estos nuevos rectores implican también ya que sectores, porque la vida nacional también lo cubre, diferentes sectores hoy se vengan y participen en esos procesos. Porque es, como siempre, es consolidar estratégicamente una democracia participativa, protagónica, pero decirle al imperio norteamericano que se salga las manos de aquí. Saca las manos, Biden, saca las manos de Venezuela, porque Venezuela lo interno podemos nosotros resolver nuestros asuntos. Un asunto que tenemos que condenar como siempre, y te agradezco, el bloqueo, las agresiones permanentes. Y hoy, grupos irregulares que están de verdad en nuestra patria, en nuestra tierra, resuelvan sus problemas allá en Colombia, que bastante lo tienen ahí, que hay un pueblo ya emancipado, un pueblo que quiere construir y nosotros respetando la autonomía y la visión de los pueblos. Es un problema de ellos, eso no es un problema de nosotros. Nosotros respetamos la cosmovisión y la visión de cada pueblo. A lo interno nuestro está nuestra Constitución, los que nos pueden estar escuchando ahorita, es nuestra Constitución. Nosotros respetamos el espíritu de las leyes. Volver a Montesquieu, volver a Rousseau, al Estado, es esa cosmovisión de que respeten, pero también nosotros respetamos allá. Vamos a una pausa y nos vamos con una música perfecta, de verdad no podía faltar en el circuito radial Tiuna. Nos vamos con La Muchachita de Bruce Álvarez, José Ali Nieves. Gracias, Urbina. Vamos de verdad a una nueva pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Estamos aquí en este nuevo segmento, ¿vale? El último por el día de hoy. Se nos ha hecho, como me dicen todos, profesor, se ha hecho corto el programa. Bueno, pero es que a nosotros lo que nos interesa, los que nos escuchan, los que nos ven, es referente informativo. Los que nos están escuchando, les habla el profesor Luis Costantini. Estamos con el invitado, pues fíjate, ahorita nos ponen al 0412-020-5263. Profesor, su nombre, bueno, Luis Costantini, igualmente nuestro invitado, Rafael Argotti. Mira lo importante, ¿ves? De no estar solo, ¿vale? De no estar por ahí, porque son programas que tienen que ver no con la cotidianidad, no es con esa comunicación tradicional. Es un estudio permanente, gracias al profesor Demetrio Francisco Flores y a todo un equipo que lo pequeño de lo cotidiano, un equipo de producción que está estudiando. Por eso es que sin hacer bullying, sin hacer escándalo, no nos comparamos con nadie, pero estamos trabajando. Así es. Porque es lo más importante, como yo les escribo, ahorita le estaba escribiendo, estaba escribiendo a Apure, a Nueva Esparta, al Táchira, a Guárico, a todos y a todas, mandándole un saludo afectuoso, mandándole, como siempre, un estímulo a que continúen, ¿en qué? En nuestro Estado social. Un saludo a nuestro ministro para el Poder Popular, para la Defensa, mi general en jefe Branil Peña López, a todo el piso 5, igualmente a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos, y a todo el sistema defensivo que nos miran, que nos ven. Un saludo a Falcón, igualmente, vicealmirante Edward, por allá, o sea, a todos. Estamos aquí compaginados con nuestro sistema defensivo, es desde aquí uno como docente de la Universidad Militar. No se le puede quitar como concha de ajo que hacemos televisión en revolución con todo este equipo perfecto, Sala, nuestra sargento Álvarez, que no lo había nombrado, igualmente nuestro sargento Morales, sargento Sabiñón,
Teniente García y nuestra Teniente Cáceres. Todo ese equipo perfecto de aquí, con nuestro Teniente Urbina en los controles del circuito radial Tiuna. Es hoy un cañón de la paz, del amor. En los balances, ¿qué podemos decir, Rafael? Bueno, se impone una nueva época, cambio epocal para los pueblos del mundo, es decir, ante el capitalismo está la visión bolivariana, está la visión del Estado social, está la visión de la paz, de la integración, de la multipolaridad y multicentrismo. Sí, evidentemente estamos asistiendo también no solamente a la muerte del neoliberalismo y de lo que fue una época que culminó con la muerte de nuestro presidente Salvador Allende. Estamos asistiendo digamos, a la muerte de la constitución pinochetista, como le decían el domingo en la noche, los distintos chilenos que fueron entrevistados por los diferentes medios de comunicación, las diferentes, digamos, videos que nos enviaban desde Chile, en donde hay un elemento fundamental, que el domingo fue derrotada la constitución pinochetista y que se abren las grandes alamedas, como bien lo dijo el presidente Salvador Allende a través de la radio Magallanes, 15, 20 minutos antes de ser asesinado por las fuerzas militares chilenas, en donde prácticamente el presidente Allende daba su último mensaje y que incluía la posibilidad cierta que el pueblo chileno regresara y se abriera las grandes alamedas. Bueno, las grandes alamedas se han abierto el domingo en Chile. Podemos decir que incluso para América Latina, para Sudamérica, hay un nuevo proceso real. Va a haber una nueva realidad, va a haber unas elecciones en Chile el año que viene, presidenciales. Va a haber una nueva realidad en Chile porque en los últimos 30 años prácticamente era, digamos, la reina del neoliberalismo. Va a haber una nueva realidad en Colombia, va a estar la oligarquía santanderiana con su aliado norteamericano, no va a poder avanzar en sus planes de atacar al pueblo venezolano, de generar una guerra entre dos pueblos hermanos. Es decir, estamos en presencia de una circunstancia, va a haber un cambio, evidentemente, a pesar del manejo mediático que se está desarrollando en Perú. Es indudable que va a haber un cambio mediático. Es imposible que la gente regrese al fujimorismo en Perú, a pesar de que, bueno, los medios de comunicación tradicionales nos indican que hay un avance de la candidatura de la señora Keiko. Eso va a ser imposible, no va a ser suficiente para derrotar al profesor Pedro Castillo. Va a haber una constituyente en Perú, va a haber una constituyente en Colombia, va a haber una constituyente en Ecuador. Es decir, estamos en presencia de la derrota del Grupo de Lima. Estamos en presencia de la derrota de la derecha, que está de alguna manera siendo cuestionada en el manejo de la pandemia en Uruguay, pues que llegó ahí a grandes, digamos, con grandes dificultades, y hoy Uruguay se ha convertido en el país con mayor deterioro producto de la pandemia y del COVID-19. Es decir, el balance que nosotros podemos decir es que América Latina y América del Sur principalmente retoma el camino del progreso, el camino de la conquista, del desarrollo humano como elemento fundamental. Y bueno, ese es el balance que nosotros podemos decir de todo lo que está ocurriendo en este momento en América Central y en América del Sur. La llegada de las fuerzas progresistas, la llegada de las fuerzas más humanas, la llegada de las fuerzas revolucionarias nuevamente al continente latinoamericano. El fortalecimiento del UNASUR, el fortalecimiento del ALBA, el fortalecimiento de la CELAC,
va a haber una nueva América Latina con la punta de lanza de estos países que vienen irrumpiendo y exigiendo presencia en el hemisferio, que es lo más importante. Fíjate, Rafael, bueno, ya culminando por el día de hoy, quiero agradecer. Empezamos con la guerra difusa y continuamos aquí con nuestros estudios. Quiero agradecer a todo el sistema defensivo. Nos están mandando mensajes al 0412-020-5263. Y igualmente quiero saludar, por aquí nos mandaron un mensaje en Guasdualito, están en la 104.5. Gracias, Ovidio. Está en el circuito radial Tiuna, está activado. Ahorita venimos con Despertando con Tiuna. Después que culmine nuestro programa, seguimos. La radio Tiuna ya con mi coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, con el circuito radial Tiuna, sigue Despertando con Tiuna, y aquí seguimos con esa visión geoestratégica de hacer televisión en revolución. En un minuto. Es la Venezuela que sí se puede, es la Venezuela potencia, es la Venezuela que está rompiendo contra el imperio y contra las grandes transnacionales del mundo. Sí, bueno, indudablemente que nosotros en este momento estamos en un proceso de reconquista del mundo, pues después de haber pasado por la payasada de un presidente interino. Estamos en ese proceso de reconquista del mundo, sobre todo de la Unión Europea, que muchos de esos países, aunque tenían representación diplomática en el país, bueno, se aliaron con la política del señor Trump y del imperio norteamericano. Hay un reacomodo, evidentemente, aunque nosotros nunca nos podemos confiar, seguimos siendo una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, pero no hay duda que hay un reacomodo en este momento en el proceso de la política hacia Venezuela por parte de los Estados Unidos. Y bueno, con este nuevo CNE nombrado por nuestra nueva Asamblea Nacional, hemos logrado avanzar en lo que va a ser la megaelección y la paz para nuestro pueblo. Bueno, de verdad que por el día de hoy esperemos que hayan pasado un feliz, de verdad, compartir. Nos vamos con Amantes por Siempre, de Jesús Moreno. Y desde aquí Fan, que pasen un feliz día, e igualmente Radio Tiuna, con el programa Referente Informativo, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Rafael. Gracias.